Hola, buen día a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Es el primer seminario del Instituto de Estudios Avanzados, estamos muy contentos. Realmente es un proceso largo de fundación del instituto y ahora se materializa, así que bueno, nada, estamos celebrando, ¿no? Y con la presencia de Alberto Rojo, que nos acompaña. Muchas gracias, Alberto, por sumarte a la iniciativa como lo has hecho con tanto entusiasmo, el mismo que tenemos nosotros. Tenemos la presencia aquí también de los fellows del instituto, de los residentes del Instituto de Estudios Avanzados que nos acompañan, amigos y amigas de distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral. Y estamos muy agradecidos a Ciencias Económicas, que la Facultad de Ciencias Económicas, su decana Liliana, aquí está Ruth acompañándonos, de Ciencia y Técnica, estaba Emir recién, que también han colaborado muchísimo para que podamos poner en marcha el instituto. También agradecer a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, que hizo posible con nosotros la visita a Alberto, que va a hacer un recital con su trío, ya lo diremos el miércoles. Así que bueno, nada. La idea hoy es, como va a ser todos los lunes de aquí a diciembre, es montar una discusión. En este caso es más general, es sobre la intersección entre las ciencias y las artes. Después va a ser una discusión más sobre los humedales y las ciudades al borde del río y habitar el humedal, que es un poco el hilo conductor que vincula a todos los residentes de este año del instituto, que vienen de disciplinas completamente diferentes, así que esta presencia de la intersección entre ciencias y artes está también presente en esa discusión del instituto. De alguna manera lo que va a plantear Alberto es fundacional del instituto, ¿no? El diálogo de las disciplinas, que es una idea, un eje, ¿no? del trabajo del instituto. Y es por eso que Alberto hace lo hemos pensado en él para este primer seminario. Así que, bueno, nada, yo voy a darle paso un poco, te voy a dar paso a vos, Alberto. Antes de presentarlo, Alberto Rojo, seguramente lo han escuchado, lo han visto, porque, bueno, está muy presente en la vida cultural argentina, a pesar de que vive en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, donde se desarrolla su actividad como profesor. Es físico, profesor universitario, es físico de origen, disciplinar, pero bueno, tiene un trabajo enorme que, como me comentaba hace un rato, comenzó más en su etapa madura de búsqueda de vincular las artes, particularmente la música, pero también el dibujo. Bueno, es una persona un poco davinciana, ¿no? Con lo que él también venía haciendo en el campo científico. Le decía a Alberto que para mí un muy buen ejemplo de su trabajo es ese libro sobre Borges y la física cuántica, que muestra muy bien cuál es el estilo de la búsqueda, ¿no? de su trabajo, que yo particularmente, bueno, y todos los amigos y amigas que hemos pensado en él para invitarlo, lo encontramos realmente fascinante a lo que hace. Y hoy vamos a tener 50 minutos aproximadamente de su conferencia, y después vamos a montar una discusión. Va a haber un micrófono inalámbrico que lo tienen Joaquín y Julián para preguntas y para conversar, ¿no? Disponemos de unos 20, 25 minutos después para la charla. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alberto, muchísimas gracias Ciencia Económica, y vamos a empezar con lo nuestro. Bueno, gracias, querido. Bueno, muchas gracias. La verdad, espectacular esto que armó Gonzalo. Es una especie de sueño para los que hacemos, digamos así, una búsqueda interdisciplinar, ¿no? Juntar a gente de distintas áreas que discutan, que conversen. Lo que quería conversar hoy con ustedes, el título es La intersección entre el arte y la ciencia.
por supuesto hay mucho que se puede decir, yo esto lo vengo trabajando, como dijo Gonzalo, ya hace varios años, una vez que ya tenía cierto recorrido como artista y cierto recorrido como científico, y empecé a indagar entre los vínculos íntimos, ¿no?, que hay entre el arte y la ciencia. Esta es una foto de alguien que conocí en Chicago cuando era postdoctoral. Es Chandrasekhar, un súper físico, astrofísico, premio Nobel. Y cuando tomábamos té con galletitas los jueves a las 4 de la tarde antes del coloquio, era en una sala con los té y qué sé yo, y entraba el tipo con su traje y había un óleo de él atrás. Por eso lo miraba al tipo, miraba el óleo y decía, wow. Entonces nunca me animé a charlar con él, en parte porque estaba con la cabeza en mi investigación y en parte porque el tipo era de otra área. ¿Qué tengo yo para hablar con Chandrasekhar? ¿Qué sé yo? Así que me arrepiento de no haber hablado con él. Y después, mucho tiempo después, encontré, no sé si alcanzan a leer, les leo la frase, varios trabajos de él en el que indaga entre la conexión íntima entre el arte y la ciencia. Y tiene una frase que dice, un hecho increíble es que aquello que a la mente humana le parece bello, termina siendo verdadero. Creo que lo pone, encuentra su realización en el mundo externo. Y eso para mí fue una frase reveladora, después encontré sus textos que apoyan esa idea. Y la idea central para mí ahí es que la física, a mí me interesa en particular la física, las ciencias en general, pero soy experto en la física, es una construcción de la mente, ¿no? Y es la misma mente que construye el arte la que construye la ciencia. Siempre hago la fantasía de si el día que uno haga un contacto con una civilización inteligente que haya desarrollado su tecnología y su ciencia, que quizás tengan otros sentidos que los nuestros, un poco distintos, pero que tendrán mentes y inteligencias, van a tener una ciencia completamente distinta, digo yo. El mundo va a ser el mismo, van a predecir cosas de la misma forma, pero hay un estilo personal en la ciencia. Escribí sobre el tema, pero hay una construcción de teorías que si uno piensa, uno recorre la historia de la ciencia, va a encontrar que hay momentos en los que se podía haber ido por el otro lado. La relatividad, por ejemplo, Newton construye una teoría de la gravedad y del movimiento que bien podría haber sido otra. Que después se descartan las ideas de Newton, entonces podrían haber encarado por otro lado. Por supuesto, los celulares seguirían funcionando, pero con otro dibujo de la realidad, ¿no? Entonces, en ese dibujo de la realidad, que es la matemática que describe la realidad, hay estilos. Y hay puntos en los que el avance científico, en particular en la física, pero en otras disciplinas también, se da no tratando de explicar un fenómeno que no se entendía, sino buscando atributos estéticos que tienen que ver con la simetría, con la elegancia, con la belleza, con la simplicidad de la teoría, más que con el acuerdo o no con el experimento, ¿no? Entonces, eso es un poco la epistemología, digamos, del asunto. Entonces, quería mostrarle algunos ejemplos que ilustran eso. Y a mí me interesa también un poco la aplicación práctica de todo esto, que es, además de indagar en los vínculos íntimos, también buscar ejemplos del arte que son vehículos facilitadores de la enseñanza de la ciencia. Entonces, a mí, digamos, lo exploro porque me resulta más amigable a la audiencia de chicos o chiques explicarles geometría con pintura o acústica con música, en fin, ¿no? Entonces hay ciertos ejemplos medio frívolos en la charla o semifrívolos que argumentan a favor de la conexión y algunos que yo considero que son más profundos. Por ejemplo, este es uno de los físicos más importantes del siglo XX, que es Paul Dirac, que tiene este artículo que se llama Matemática Linda, ¿no? Y parte de la idea de que cuando va a Moscú a dar una charla, voy a resetear el tiempo acá, le preguntan qué es lo más importante de las leyes de la física.
y dice él, las leyes de la física tienen que tener belleza matemática, ¿no? Y lo escribió con tiza y lo recortaron el cacho de pizarrón, lo marcaron, y está ahí en Moscú, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con la idea. Por supuesto, uno diría, ¿qué es la belleza? Bueno, el mismo criterio de belleza que hemos evolucionado para reconocer a un ser humano bello o una obra de arte bella, todo ese lenguaje que uno necesita previo para decidir si algo es bello o no, también es el lenguaje de la matemática, ¿no? Y en este paper, el tipo, el resumen es, la belleza matemática es importante en teoría de partículas, dos de cuyos ejemplos voy a describir acá. Y él describe cómo, jugando, buscando la forma más sencilla, más elegante para reconciliar dos problemas que hasta entonces eran irreconciliables, que eran la física cuántica y la relatividad, encuentra una fórmula muy elegante, muy sencilla, jugando solamente, y descubre la antimateria a partir de ahí, ¿no? Entonces, hay acá una búsqueda de la simplicidad. Entonces uno dice, ¿por qué Dios va a hacer el universo de la forma tal que a la mente humana les resulte más sencilla, ¿no? No hay razón por la que nosotros tenemos que preferir una teoría sencilla frente a una teoría no tan sencilla. Entonces ahí está hablando de que no es que las leyes de la física gobiernan el universo, esa es una idea más bien religiosa, diría yo, sino que las leyes de la física son categorizaciones de la mente humana para clasificar las regularidades del mundo, ¿no? Que después funcionan, ¿no? Tienen que funcionar. Si no funcionan, no sirven como descripciones. Pero el camino para llegar ahí está informado fuertemente por ideas subjetivas que tienen que ver más con lo que históricamente uno ha atribuido al arte, ¿no? Es decir, el argumento central para mí es que el arte y la ciencia no sirven a divinidades contrarias, sino que hay puntos de encuentro. Por supuesto que son distintas disciplinas, la pintura, la ingeniería, pero hay un territorio del diagrama de Venn en la que comparten ideas, ¿no? Entonces, otro de los aristas de lo que quería contarle, que exploro mucho en esta dirección, es los anticipos literarios de ideas científicas. Uno está en mi libro de Borges y la física cuántica, donde Borges se anticipa a una interpretación de la física cuántica. No voy a entrar en esos detalles porque después pueden ir a comprar el libro, pero sí en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que me parece muy interesante, que es la física en la Divina Comedia. La Divina Comedia es anterior a la física como la entendemos hoy. Sin embargo, hay un ejemplo que fue estudiado por Mark Peterson, es un físico medio dentro de la misma búsqueda que tenemos los que nos interesa el arte con la ciencia. Él analizó el canto 28 del Paraíso, y es interesante cómo Dante describe que uno sale de la tierra, ¿no? va saliendo, se va alejando de la tierra y va atravesando círculos que van girando cada vez más rápido, ¿no? Hasta que llega al Empyreum y después sigue saliendo, y la medida de que sigue saliendo es que los círculos cada vez giran más rápido, pero se van haciendo más chicos, ¿no? Entonces, dice Mark, y analiza, ¿cómo puede ser que yo siga saliendo y de pronto los círculos se hagan más chicos? ¿No? Y dice Mark, y creo que tiene razón, porque el espacio es curvo. Entonces, si uno piensa en dos dimensiones, este es un espacio tridimensional de la Divina Comedia, el espacio de los círculos, ¿no? Las esferas, ¿no?, concéntricas del paraíso y del purgatorio y del infierno. Entonces, si uno piensa en la geometría de la Tierra, que es de dos dimensiones la superficie, si uno sale del polo norte, va atravesando los paralelos que se van haciendo más grandes, sigue saliendo, alejándose del polo norte, y los círculos se van haciendo más chicos. Esa es una superficie curva en dos dimensiones que vive en un espacio tridimensional. Pero uno podría pensar en una superficie curva en tres dimensiones, que es las superficies que
Einstein introduce en el siglo XX, que es tridimensionalmente curva, de manera tal que las esferas, ahora ya no círculos, se pueden ir haciendo más chicas a medida que uno se aleja del centro, ¿no? Entonces hay un anticipo acá, por muchos siglos, de la curvatura del espacio en una obra literaria. Otro anticipo interesante, lo anoté entero porque es, digamos, violando las leyes de las presentaciones, de poner mucho texto, porque es literal un párrafo de Viaje de Gulliver, que a mí me encanta. Es uno de los viajes que hace Gulliver a la isla de Laputa, donde hay unos astrónomos buenísimos que tienen mucho más conocimiento que los astrónomos de la Tierra. Y resulta que los astrónomos, puse este párrafo porque los astrónomos dicen, esto está escrito en el Viaje de Gulliver, que es un libro que leen los chicos, o grandes también, pero el cuadrado del tiempo de revolución de un planeta alrededor del Sol es aproximadamente proporcional al cubo de sus distancias al centro de Marte. O sea, pone una fórmula en el libro, ¿no? Que es la ley de Kepler. El tema es que este libro es de 1726 y dice Gulliver que Marte tiene 2 satélites y da las distancias de los satélites. El primero tarda 10 horas en describir una órbita, el segundo 21 horas y media, el que traza la órbita más corta dista exactamente 3 diámetros del centro del planeta principal, etc. Y no se conocían satélites de Marte en 1700. No solo eso, sino que Swift predice que estas son las dos distancias de los satélites. Primero que hay 2, y le pega casi exactamente a la distancia de los 2 satélites. Los satélites fueron encontrados en 1877. Más de un siglo después, ¿no? ¿Cómo hizo? ¿No? Bueno, en este caso yo lo que creo que pasó, que es una casualidad, pero una casualidad bastante precisa, ¿no? Es que él sabía algo de astronomía. En ese momento, Mercurio no tiene satélites. Bueno, Venus no tiene, la Tierra tiene 1. Después sigue Marte, después sigue Júpiter, que en ese momento tenía 4, ahora tiene como 60. Entonces dice 1, 2, 1, 4, en el medio 2, dice el tipo. ¿Y por qué las distancias? Bueno, la distancia le pega de casualidad, creo yo, pero esto es conjetura, porque si los satélites estuviesen mucho más lejos, se los vería, como Galileo vio los satélites de Júpiter. Pero como están tan cerquita, los telescopios no daban la resolución para verlo. Pero de cualquier forma es un lindo anticipo, ¿no? Que puede ser, digamos, no hay una lectura premonitoria, ¿no? Pero sí hay un anticipo literario. Esto ya va al punto inicial de la conexión íntima para mí entre el arte y la ciencia, en el comienzo mismo de la física, que para mí comienza con un hecho musical, ¿no? Galileo sabía, como sabemos todos, que en ese momento este cuerpo está quieto, lo suelto, no lo voy a soltar porque se me rompe, pero lo suelto y empieza a caer. Entonces pasa de tener velocidad 0 a tener alguna velocidad. O sea que los cuerpos cuando caen se aceleran. ¿Cómo se aceleran? Y Galileo dice uniformemente, es decir, en cada segundo se va a alejar, la velocidad va a aumentar la misma cantidad. El primer segundo va a aumentar 1 metro por segundo, el segundo segundo otro metro por segundo, etc. ¿Por qué? Porque la naturaleza busca lo más sencillo, dice él. Porque la más sencilla de todos es la aceleración uniforme, entonces tiene que acelerarse uniformemente porque hay una búsqueda de la naturaleza en sus trabajos habitualmente emplea el camino más sencillo. No hay razón por la que lo que a nosotros resulta sencillo sea lo que la naturaleza elija. Entonces después tiene que hacer, por supuesto, el experimento para verificar si realmente se acelera uniformemente o no. Y usa un experimento, o sea, uno primero se mueve a cierta velocidad, después se mueve más rápido, se mueve más rápido. Entonces tengo que medir esa. ¿Cómo mido? No había cronómetros que midían más con precisión menos que un segundo en la época de Galileo. Entonces a Galileo se le ocurre un truco muy interesante. Si uno toma un plano inclinado, que en el fondo es lo mismo, se va a acelerar un poco más lento, pero a la misma razón, si se acelera uniformemente cuando cae,
se va a acelerar también uniformemente cuando se desliza por el plano inclinado. Entonces, si uno pone campanitas en el plano inclinado, las campanitas van a sonar tin, 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 porque se mueve más rápido entre las dos campanitas que está acá que la que está allá. Entonces dice Galileo, yo voy a acomodar las campanitas porque fíjense que uno le cuesta saber si este intervalo es 1 segundo o 0.8 segundos o 0.75 segundos, no sé. Pero sí sé que la duración es la misma entre ellos. Tenemos un sentido, en general lo que tenemos es un sentido musical, muy buen sentido del ritmo. O sea, no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que cuando algo se adelanta o se atrasa, tenemos un buen sentido de eso. Entonces dice Galileo, yo voy a acomodar las campanitas de tal manera que ahora cuando caigan suenen tac, 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 rítmicas. Entonces las acomoda y encuentra que están separadas, y lo dice literalmente, por los enteros impares. O sea, la primera 1, la segunda 3, la tercera 5, 7, etc. Usando el sentido del ritmo. Hay trabajos recientes que dicen que no usó. Esto está en el Museo de Galileo en Florencia, pero no es la que usó él. Lo que aparentemente usó, y después yo reproduje el experimento, es una tabla que le ponía trastes de laúd. Entonces iba midiendo, ¿no? Iba corriendo los trastes de manera tal que sonaba rítmico. Entonces, si el primero es 1, el segundo es 3, el tercero es 5, fíjense que se va armando un cuadrado. Entonces la distancia va como el tiempo al cuadrado, con un experimento musical, ¿no? El segundo experimento de la música, que también para mí es interesante, no con el nivel de profundidad anterior, pero está bueno, porque es Doppler, es un astrónomo de 1842, del mediado del siglo XIX, que sabía que había estrellas dobles. Estrellas dobles son estrellas, nosotros tenemos una sola estrella en nuestro sistema solar, pero hay algunos sistemas que tienen 2 estrellas y que giran alrededor de un punto común, como 2 soles. Entonces, si una gira alrededor de la otra, en algún momento se está acercando a nosotros y la otra se está alejando, y después la otra se aleja y la segunda se acerca. Entonces dice Doppler, entonces debería haber un cambio de frecuencia, de tono lumínico de la estrella cuando se mueve una respecto a la otra. Pero no había instrumentos para medir eso, porque algo que se mueve cambia de tono, como la ambulancia que cambia de tono, cuando pasa, cambia de tono en un factor que tiene que ver con la velocidad respecto de la velocidad del sonido. Entonces, para tener una medida para poder medir en la astronomía algo que se mueve mucho más lento que la velocidad de la luz, tenés que tener un instrumento muy sofisticado que no había. Entonces dice, lo voy a hacer con sonido. Y lo hace con sonido y pone, acá hay un trompetista, no sé si se alcanza a ver la trompeta, trompetistas en el tren y músicos profesionales en la plataforma, y dice, cuando el tren se mueva a tal velocidad, se va a escuchar tal cambio de tono. Y lo verifica, o sea, un experimento de la ciencia con músicos profesionales. A ver si se escucha esto. Esto sería... no tengo el sonido acá. Bueno, el tema es que en la música, lo que decía es la escala musical son cambios de frecuencia. Cuando yo voy de este traste a este traste, la frecuencia aumenta. Cuando se duplica la frecuencia, subo una octava. Cuando paso del do al do. Cuando se duplica de vuelta, paso a otra octava. Entonces, cambiar de frecuencia es multiplicar por un número. Entonces, de esa forma, es como la escala musical es una escala logarítmica, porque cada paso que doy no sumo, sino que multiplico. Entonces, en el cambio de tono, cuando paso de do a do, es una octava. Como hay 12 intervalos, por motivos que lo explicaría en otro seminario, cada intervalo semitono es el 6% de frecuencia. Si hago 1.06 por 1.06 por 1.06 12 veces, me da 2. ¿Okay? O sea,
Cada intervalo es el 6%. Entonces, si algo se mueve al 3% de la velocidad de sonido, respecto de mí, la frecuencia aumenta un 3%. Y si se aleja, baja un 3%. De manera que si algo se mueve al 3% de la velocidad del sonido, que es más o menos 10 metros por segundo, que son 36 kilómetros por hora, hay un semitono de cambio. ¿Está bien? Entonces yo, como soy físico el 100% del tiempo y no tengo vida, no sé, no tiene el sonido por afuera ¿no? A ver si se escucha. ¿Escucharon el cambio? ¿Qué intervalo es ese? Una quinta. Twinkle, twinkle. 7 semitonos. 7 por 3, 21, 210 kilómetros por hora. Está bueno, ¿no? Entonces uno puede estimar, yo los impresiono a mis amigos músicos, porque pasa la ambulancia 38 kilómetros por hora. ¿No? ¿Ah? Otro ejemplo de la música, para mí muy importante, haciendo fast forward, digamos, hacia el siglo XX. Esta es la copia del primer trabajo de Louis de Broglie, físico, muy culto él, de familia aristocrática, inglés, que era un gran dibujante, dibujó a su madre, era una cosa muy, muy culto él, y es el primero en proponer que las partículas microscópicas se comportan como ondas, ¿no? La física cuántica empieza en su desarrollo en 1900. Recién en 1924 lo propone él, que hay una característica ondulatoria en las partículas microscópicas. Por ejemplo, cuando un electrón, que es una partícula microscópica, da vuelta alrededor de un núcleo, como la Tierra da vuelta alrededor del Sol, solamente ciertas longitudes de onda están permitidas, y esas longitudes de onda son las condiciones de afinación, armonía de fase y afinación, llama él a las condiciones. Para mí es un vínculo musical, porque él está pensando que las frecuencias posibles son las que están afinadas, ¿no? en la cuestión ondulatoria. El sonido no está saliendo por acá, pero les voy a contar de qué se trata esto. Los tonos musicales son cosas que se repiten en el tiempo. Ondas de presión que llegan al oído que se repiten en el tiempo. El oído ha evolucionado para reconocer esos sonidos que llamamos musicales, lo que tienen un tono definido en contraposición con los ruidos del viento en los árboles o las cascadas o los truenos. Hay ciertos sonidos que nosotros llamamos musicales que tienen el tono, y yo creo que la idea es que evolutivamente hemos aprendido a reconocer el llanto del bebé, que tiene un tono. Eso tiene un tono. Y de ahí quizás se origina la idea de la música. Entonces, desde el punto de vista del análisis matemático, los tonos son patrones de presión que se repiten en el tiempo, porque lo que recibe el oído son ondas de presión. Tiene un manómetro el oído que vibra, y cuanto más rápido vibra, más alta es la frecuencia, y eso es lo que recibimos. Yo digo que la música es un cristal de tiempo en el siguiente sentido. Si yo tengo una frecuencia, tac, 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 ¿no? Y el doble de frecuencia es una octava que suena agradable al oído. El triple de frecuencia es una quinta respecto de la octava, 3 medios, y así. Entonces, si uno grafica estas frecuencias en el pentagrama, termina siendo esto. Es decir, los tonos son repeticiones en el tiempo, y lo que interpretamos como consonancias son acuerdos de esos periodos, ¿no? Entonces, tenía un ejemplito que suena muy tenue, pero no se escucha, ¿no?
el HDMI normalmente tiene... Bueno, no importa. El asunto es que... Claro. Lo que muestra este ejemplo, se los relato, es que para mí la música es esencialmente ritmo, porque en el fondo en la microscopía de un intervalo musical hay ritmos que se repiten 3/2 en la quinta y otros ritmos 5/4 en la décima, en los intervalos musicales. O sea, si yo toco 3 en una mano contra 2, que medio el ritmo de la chacarera, y acelero eso, de pronto el oído musical, el oído humano escucha un intervalo de quinta, ¿no? Y acá hay otros intervalos, y ese era el ejemplo musical. Y de pronto toda la música se reduce a acuerdos entre patrones que van cambiando. La armonía son acuerdos entre patrones temporales, de la misma manera que en un cuadro de Escher uno puede pasar de un patrón, de un motivo regular o semirregular a otro por motivos intermedios. Entonces, cuando esos motivos intermedios están en acuerdo con el anterior y el posterior, es cuando se da la armonía convencional, digamos, ¿no? Por supuesto, después puede uno hacer música abstracta de la misma manera que puede hacer pintura abstracta. Pero la génesis de la armonía está en el acuerdo de esos periodos. El otro punto central en la historia de la ciencia, de la física, es la búsqueda de la simetría, ¿no? La simetría es desde el punto de vista de la física o de la matemática, es una operación que deja inalterado a un objeto, ¿no? Si algo tiene simetría cilíndrica, por ejemplo, quiere decir que yo la puedo rotar, me doy vuelta y la vuelvo a ver y es la misma. No me doy cuenta que la roté. Una esfera la puedo rotar en cualquier dirección, le doy vuelta y no sé que alguien la rotó. Esa es una simetría. Cuando algo tiene una manija, esa simetría se rompió. La simetría. Ahora, en la física, la simetría tiene un valor fundamental históricamente, pero más aún luego de Emmy Noether, que es una matemática que no se dedicaba a esto, es un trabajo que hizo tangencialmente en la historia de su carrera matemática, pero que es un trabajo histórico, donde las simetrías están asociadas, el teorema de Noether, que cuando yo lo estudié no sabía que era mujer, me enteré después, el teorema de Noether era de Emmy Noether, otros tiempos. Toda simetría está asociada con algo que se conserva, dice ella. Por ejemplo, si tengo imagínense que no hay planetas, nada, todo el espacio es uniforme, todo punto es equivalente al anterior, entonces una pelota de tenis que se está moviendo, se sigue moviendo en esa dirección por siempre. Entonces, la velocidad se conserva como resultado, o el impulso se conserva, de la simetría de traslación. Si este punto es igual a aquel, hay una velocidad que se conserva. Entonces, si algo en un punto actúa sobre esa pelota de tenis, la velocidad cambia, la simetría se rompió. ¿Okay? Entonces, la velocidad, la conservación del impulso es una consecuencia de la simetría de traslación. Es el tema. Esta es una ecuación, la muestro ahí como medio pornográfica, pero es como, digamos, uno va al Museo de Londres, ve la piedra de la Roseta y no sabe qué significa, pero está linda, ¿no? Estas ecuaciones son las que describían la electricidad y el magnetismo hasta mediados del siglo XIX. Son las ecuaciones que describen un imán, una corriente, etc. 4 ecuaciones. Cada una tenía su nombre. La primera de Gauss, la tercera de Ampère, la otra de Lenz, ¿no? Pero Maxwell ve la ecuación y dice, está bien, una es la electricidad, la otra el magnetismo, pero no son simétricas, dice él. Les falta algo para que sean simétricas, porque estas ecuaciones no conservaban algo que se llama la carga eléctrica. Se los digo las palabras. O sea, esto es antes de Noether, pero le faltaba una simetría. Estaba de vacaciones en Escocia, él dice, no, a esta ecuación le falta una simetría. Entonces le agrega un término. Ya tenían nombre, que las 4 ecuaciones tenían, y le agrega un término
para restaurar la simetría de las ecuaciones. Y ¡sacateplum! Aparece la luz. Cuando uno pone ese término, el estado de vacaciones, resuelve las ecuaciones y se da cuenta que describen una onda. No sabía que era luz todavía. Describen una onda, buscando restaurar la simetría de las ecuaciones. Cuando calcula la velocidad de la onda, dice va a ser tal número, que resulta ser esas constantes que aparecen ahí, pero no tenía los datos de los números, dice el tipo. Estaba de vacaciones, llegó a su casa, puso los números y dijo, wow, es la velocidad de la luz. Me da 300.000 kilómetros por segundo, ya había sido medida la luz. Entonces dice, la luz tiene que ver con la electricidad y el magnetismo. Yo no sabía eso. Hasta entonces no se sabía que la luz era un fenómeno eléctrico. Él descubre que la luz es un fenómeno eléctrico y magnético poniendo un término que restaura la simetría de las ecuaciones. Es la física, ¿no? Otro ejemplo para mí fundamental de la búsqueda de simetría, este es Einstein, teoría de la relatividad. El único nombre que menciona Einstein en el trabajo, o sea, no habla de experimentos, es a Maxwell, que había restaurado una simetría antes, pero quedaba una asimetría. Entonces él empieza diciendo, he sabido que la teoría de Maxwell contiene todavía asimetrías. Y la asimetría la describe en el segundo párrafo la siguiente. Yo tengo un imán y pongo un alambre formando un círculo o varios círculos. Muevo el alambre y se genera una corriente en el alambre. Muevo el imán, se genera una corriente en el alambre. Las corrientes son las mismas. Pero según Maxwell, las ecuaciones son completamente distintas. Y dice, no puede ser. ¿Por qué va a ser distinto esto que esto? ¿Por qué es distinto en Maxwell? Porque hay un medio, un éter, como el aire, respecto del cual en un caso se mueve el imán y en otro caso se mueve el alambre. Pero Einstein dice, no puede ser, esto tiene que ser simétrico. El éter no existe, dice el tipo, tiene 25 años, sin problemas, no hay éter, dice él. Entonces ahora ya no importa, estos son lo mismo, hay una sola ecuación, lo que importa es el movimiento relativo, dice él. Y empieza con su teoría de relatividad. Como resultado de una búsqueda de simetría, que al fin y al cabo es un concepto estético, ¿no? Hace unos años empezamos con varios colegas, con Pedro Aznar y en particular, a hacer un disco que cuenta la historia de la física con canciones. Y uno de los temas es sobre la simetría, que le llamamos número-numen, y se los voy a cantar. Pero si primero tengo que afinar la guitarra porque no probamos sonido. Le llamamos número-numen porque numen es una entidad que preside todos los eventos. Y se basa en la simetría fundamental, que es la energía. O sea, la energía es una cantidad que no sabemos qué es, pero sabemos cómo calcular. En cada circunstancia particular hay energía cinética, energía potencial, energía eléctrica, energía magnética, de todo tipo de energía. No la energía del lenguaje cotidiano, pero sí la energía en la física. Y esa energía, el hecho de que se conserve la energía, es el resultado de una simetría, que es la simetría de que las leyes son las mismas ayer que hoy que mañana. La invariancia en el tiempo, que es una simetría, porque si yo vengo mañana, las leyes de la física suponemos que van a ser las mismas. Como consecuencia de esa simetría, se conserva la energía. Vamos al final primero. ¿Se escucha la guitarra? Los guitarristas ignoren la desafinación. Esta guitarra viene de Argentina. Entonces, cuando llego a casa le cambio las cuerdas. Esa es la letra. Estoy cantando a las 10 de la mañana, ¿no? Perdón por la... ¿no? Siempre igual, siempre presente, será y jamás se pierde, en total conservación, que el tiempo en simetría garantiza.
En la estrella y en la brisna baila muta y es la misma, abanico del prisma que en constante devenir se signa. Aunque oscurezca o alumbre, del estallido al susurro, nada que reste o sume, número numen. De la materia a la luz, de gravedad a viva, del movimiento al calor, magnetismo a rotación, siempre energía. Aunque oscurezca o alumbre, del estallido al susurro, nada que reste o sume, número numen, número numen, número numen. La voy a dejar acá. ¿Cómo? Ay, va, aleluya. Muchas gracias. Totalmente. Estaba asimétrica. Ya en ejemplos menos profundos, porque esto es, para mí habla de una conexión profundísima entre la visión estética del mundo y la visión racional y científica. Tengo algunos ejemplos frívolos que siempre muestro. Si uno quiere comprarse un espejo y verse de cuerpo entero, ¿cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener el espejo? ¿No? Quiere ahorrar plata. Entonces, si tenés el espejo que del tamaño del cuerpo te sobra, por una ley de reflexión, que también es un principio de minimización, pero el rayo de luz que sale del zapato se refleja en este punto, sigue la ley de la reflexión, que es el ángulo de incidencia es el mismo que el de la reflexión, o sea, se refleja con el mismo ángulo, como si fuese una pelota, y llega al ojo, ¿no? Entonces, el pedazo del espejo que usas para ver tu pie está acá, a la mitad de la distancia entre el ojo y el zapato. ¿Está bien? Y el pedazo de espejo que usas para ver el tope de tu cabeza es la mitad de la distancia entre tu ojo y el tope de tu cabeza. Entonces el espejo tiene que ser la mitad, ¿no? Y uno se ve mucho más, se ve la mitad del tamaño. Les recomiendo un experimento. Cuando salen de la ducha y está el vidrio empañado, dibujen la cara que aparece, o sea, el perímetro de la cara, de su cara. Y van a ver que es exactamente la mitad del tamaño de la cara. Y que es el mismo, si me alejo sigue siendo, o sea, la cara entra justo. O sea, ese hecho que es la mitad es independiente de la distancia. Por eso los espejos de maquillaje son la mitad del tamaño. Vos con un espejo de la mitad de tu cara te ves entero. O entere. ¿No? Entonces, por ejemplo, este es un dibujo, es curioso en la historia del arte, cómo en el arte figurativo, esto es ejemplo del impresionismo, pero si uno ve el arte clásico, se respeta la iluminación, se respeta la perspectiva, el claroscuro, las proporciones, la anatomía, pero cuando aparece un espejo, todo eso despelota. El espejo y la luna o el sol. Lo que está fuera de nuestra realidad tangible, en general el artista la distorsiona por un motivo compositivo que aparentemente tiene que ver con nuestra propia percepción. A la luna la vemos más grande. Sacás una foto con el iPhone y dices, qué chiquitita que me salió. La luna cubre medio grado, o sea, el iPhone cubre 60, o sea que siempre te va a salir chiquitita, a menos que la saques con zoom. Pero uno piensa que cubre la mitad del campo visual. En las películas te la agrandan a la luna de una forma brutal.
Y con los espejos pasa lo mismo. Esta es una obra de Manet, donde claramente hay un espejo atrás porque está reflejada la botella, y el espejo es paralelo al plano de la mesa porque está el reflejo, pero tiene un montón de errores. Por empezar, este es el reflejo de ella, que tendría que estar detrás. Y este somos nosotros, que estamos hablando con ella. La botella esta está cerca del borde próximo a la mano, por lo tanto debería estar acá. El tamaño de la botella son más o menos parecidas, debería ser mucho más chico. Este es otro ejemplo de digamos, mi artista favorito, donde hay un ejemplo, dos distorsiones. Primero que estamos viendo la imagen de Venus. Lo muestro acá, di una charla por YouTube hace unos meses. Cuando llegué mostré esta imagen, YouTube me censuró. Me cortó la charla. Hay un robot dijo, está dando una charla pornográfica. Entonces, si yo estoy viendo la imagen de Venus, hipotetizo que Venus es coqueta, que se quiere ver ella, entonces Venus me está viendo a mí, no se está viendo ella. Pero el error más grave es el tamaño. El tamaño de la cara siempre es muchísimo más chico en el reflejo. Yo hice este experimento con ropa, ¿no? Y acá estoy reflejado, estoy mirando a mi estudiante que me está sacando la foto, la distancia es más o menos la misma, pero fíjense el tamaño de la cara, ¿no? Este es el cuadro más famoso de Velázquez, quizás por muchísimos motivos, un cuadro espectacular, pero además es la primera vez que aparece un espejo apuntando al exterior del cuadro, ¿no? En este caso, yo creo que Velázquez no se equivocó en la proporción, porque acá están los reyes, ¿no? Velázquez está retratando a los reyes que están fuera del cuadro, que aparecen reflejados en el interior. Los dos cuerpos aparecen reflejados en un espejo, de manera tal que si el espejo es del tamaño de un cuerpo, más o menos de este tamaño, entran dos, ¿no? Independientemente de la distancia. Suponiendo, por supuesto, que el punto de vista de este espejo es el de los reyes, ¿no? Pero más o menos si lo veo de costado también. Este es un video, espero que se escuche, de Buckminster Fuller, un ejemplo que para mí es fundamental en la intersección entre el arte y la ciencia. Este arquitecto famosísimo, el autor del Domo. Esta es una entrevista en la que habla de un fenómeno que se llama tensegridad. El sonido no lo tengo conectado afuera, pero a ver si se... Tension. Entonces, lo que está hablando acá es de la historia de la ingeniería hasta mediados del siglo XIX. Está basada en la compresión, un ladrillo encima del otro. Y él dice, ¿por qué no usar la tensión? Dice, el puente de Brooklyn fue por 1870, el primer puente colgante donde aparecen cables tensos, hace un siglo y medio. Entonces dice él, usemos la tensión para crear estructuras que se soporten a sí mismas, donde los objetos sólidos, los cables son sólidos también, pero no se tocan entre sí, los objetos pesados, ¿no? Entonces, en su clase había un escultor, Kenneth Nelson, que escuchó la idea y empezó a construir estas estructuras que hoy se llaman de tensegridad, ¿no? Donde los objetos están como flotando y no hay nada comprimido, todo está tensionado y la estructura está soportada por la tensión, que es una idea muy linda, ¿no? De 1969. En 1993, Don Inkberg, que era un estudiante de biología,
estaba haciendo, en el college, ¿no? En Yale, estaba haciendo el undergrad, haciendo cultivos de células, tratando de descifrar un problema del citoesqueleto de la célula. O sea, la célula tiene un esqueleto, pero no se sabía cómo se movía, cómo se adaptaba a las distintas superficies de los sustratos donde se apoyaba la célula. Y decidió, y estaba caminando por el campus y vio a algunos chicos que andaban con esas esculturas de tensegridad que la habían hecho en una clase de escultura. Entonces el tipo dice, yo quiero ir a la clase de escultura. Y le fue a hablar al profesor, el profesor dijo, vos sos de biología, no, porque me interesa. Bueno, tomó la clase de cultura, aprendió a hacer la estructura de tensegridad y se dio cuenta que la célula, en efecto, es una estructura de tensegridad donde las tensiones celulares informan cómo la célula se va adaptando en su forma a distintos substratos. Para mí esto habla de la educación integral del arte y la ciencia, que hay un avance. Ahora el tipo es súper famoso, ha hecho empresas, no sé cuánto, tiene un puesto en Harvard. Y todo empezó con una clase de escultura de un estudiante de biología, ¿no? Una anécdota que me parece relevante a todo esto. La última anécdota que les voy a contar, y después conversamos, es una que a mí me conmueve mucho, y es una historia que le escuché a Richard Feynman por primera vez en una conferencia para profesores de la secundaria. Feynman es uno de los grandes científicos del siglo XX, unos grandes físicos, un medio excéntrico, muy excelente comunicador y divulgador. Y en esa charla habla de lo maravilloso de las historias de la física, de lo lindo que son las historias de la física. Y una de las cosas que dice es que los árboles están hechos de aire, ¿no? Cosa que ya la sabía von Helmont, que era un biólogo, no lo sabía, pero lo intuía von Helmont en el siglo XVII, porque dice Feynman, para empezar uno va por la Recoleta y está el gomero, es enorme, ¿no? Toneladas de árbol. ¿De dónde salió esa masa? No puede salir de la tierra, un hueco, ¿no? Los grandes árboles no pueden haber sacado la tierra para hacerse árbol. ¿De dónde salió esa masa? Y el experimento original es de este científico, von Helmont, que agarró una maceta con 30 kilos de tierra, le puso un retoñito de sauce, esperó 5 años y solamente le puso agua. Al cabo de 5 años el sauce pesaba 70 kilos y la tierra pesaba los 30 kilos menos unos gramos. ¿De dónde salió el árbol?, dice el tipo, ¿no? Entonces él pensó, bueno, lo único que le tiré es agua, el árbol está hecho de agua, porque lo único que le puse es agua. Hoy sabemos que no, en ese momento no se sabía mucho de la teoría atómica. El aire toma, el árbol toma el dióxido de carbono, que tiene el carbono y el oxígeno y el agua, el nitrógeno del aire, y con la fotosíntesis arma la materia, arma lo que comemos nosotros después, ¿no? Y va creando su materia a partir del aire. Y cuando se quema, vuelve al aire, dice Feynman, y en el fuego se va la energía que tomó del sol, y en las cenizas queda aquello, lo poquito que no tomó del aire, ¿no? Entonces, esa idea es divina, ¿no? Y es científicamente sólida. Y yo quería terminar con esa contándoles una canción que hicimos con Luis Pesetti, coterráneo santafesino, que le gustó mucho esa idea y siempre hablamos de canciones que expresen ideas que tengan que ver con la física y la poesía. Él hizo una letra hermosa sobre esta idea. Y yo le puse música y muchas gracias. Yo aprendí a guardar el sol en mí
soy aire que ha viajado, un grano de sal robado, soy una nube verde de viento atrapado. Cuando el aire entre mis ramas va, veo que se sorprende de ser viento en tierra extraña, convertido en madera hasta mañana. Devuélvase el sol al sol, esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento, tu silbido y lo que siento. Yo aprendí a guardar el sol en mí. Yo creo en la luz y creo en la salvación del aire lleno de barcos que llegan llenos de sol. Y si el fuego desata el aire en mí, quedará el recorrido, barcos, cunas, guitarras, en un racimo de tantos hechos que hicimos. Devuélvase el sol al sol, esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento, mi silbido y lo que siento. ¿Hay preguntas? ¿Quién quiere comenzar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Bárbaro. Más que nada era esta cuestión de la simetría y de todas las leyes de la física que podemos llegar a conocer y cómo esto hasta inclusive se ve en los fenómenos emergentes, porque emergentes hasta de un movimiento de partículas en general, cómo emergen de ese que si yo miraría solo una partícula, no podría ver, o sea, es como si yo miro solamente lo que toca una partícula, hasta me sería difícil ver que en realidad el conjunto está comportándose de una manera particular, o sea, la orquesta completa lo veo como una simetría, mientras que la partícula del todo no lo tenía. Y eso es muy interesante de ver. Fundamental, sí. La emergencia, la palabra emergencia y la ruptura de la simetría también, o sea, para entender cómo se congela el agua, mirando una molécula de agua no lo entendés solamente. Y bueno, después los otros fenómenos emergentes y el que no entendemos hoy, que es la vida, que también es un fenómeno emergente. Totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, la charla bellísima. Algo que me interesó saber siempre es saber si la música estaba ahí y el hombre la descubre o si la crea, digamos. Por ejemplo, la escala de do, digamos, y esas notas que suenan ahí, ¿suenan agradables al oído porque es cultural o porque tiene algo que hacía que existiera y el hombre las descubre y dice, bueno, esto es como el aire o es como el agua, digamos? Sí.
Pregunta importantísima. Nosotros hemos evolucionado digamos, como parte de la naturaleza. Digamos. ¿Por qué vemos los colores que vemos? Primero porque son los que llegan del sol. La frecuencia que vemos, la luz visible del sol, es un cierto fragmento de la gran escala musical de la luz. Digamos. Dicho sea de paso, nosotros escuchamos 8 octavas, pero vemos una sexta. O sea, la frecuencia del rojo y el azul son una vez 1.6, no llega a ser el doble, la frecuencia del azul del rojo. Entonces, cuando vemos los colores, vemos colores que nos gustan, y toda la teoría del color tiene que ver con cómo el ojo humano ha ido, y los animales han ido evolucionando para sobrevivir, ¿no? Pero detrás, por supuesto, de esa apreciación de los colores hay una naturaleza que mandó esos colores, ¿no? Ahora, es interesante que en la producción de sonido, nosotros producimos sonidos, hemos evolucionado a generar un lenguaje, pero también los pájaros han evolucionado a generar sonidos, y los generan por mecanismos físicos. O sea, la laringe tiene una longitud, y bueno, cuando yo muevo la lengua, cambio a, e, i, o, u, cambio, cantando la misma nota, pero ¿no? Entonces el doble de frecuencia tiene que ver, digamos, los armónicos tienen que ver con la vibración de un tubo, ¿no? Por eso, en parte, en respuesta a tu pregunta, las escalas musicales, la escala pentatónica existe en todas las culturas, ¿no? Somos una civilización, como especie somos muy poco variados, digamos, comparado con otros animales. O sea, sin tener conexiones entre ellas, encontraron las mismas escalas. Claro, porque vos haces vibrar un tubo y lo soplás y generás la escala pentatónica inmediatamente. Y si canta un chico una nota y otro chico canta, les hago cantar el cumpleaños feliz, van a cantar afinados, pero en general el promedio de las mujeres va a cantar una octava arriba de los hombres, pero van a sentir más o menos la misma nota. Percibimos la octava como la misma nota. Los sonidos hay una naturaleza que va y vuelve con esas estructuras de vibraciones, pero después está la conciencia humana que la va tomando e interactuando y creando la música. O sea, la música es una creación humana y las herramientas que teníamos eran esas vibraciones. Entonces, pero la pregunta es profundísima en el sentido de que se pensaba en el siglo XVI, hasta el siglo XVII, que el mundo seguía reglas musicales. O sea, el número 7 que aparece en la escala musical es un accidente numérico, pero aparece el 7 como una simetría. Si uno agrega la quinta sobre quinta sobre quinta sobre quinta, la octava se divide en 7 intervalos, 5 de los cuales son iguales y 2 no. Entonces aparece el 7 como un número especial. Y como había 7 planetas, se suponía que esos 7 planetas estaban orquestados por las mismas leyes de la música, ¿no? Como que la música estaba ahí, ¿no? Hoy diríamos que no, digamos que o sea, la ciencia estaba ahí y la física estaba ahí. No es que la física está en todos lados, el mundo está en todos lados y nosotros lo miramos con nuestros propios. Yo creo que la respuesta va en la misma dirección de las leyes de la física, digamos. Bien, gracias. Bueno, primero agradecer que estemos acá en el ámbito de nuestra universidad y de la facultad. Agradecido soy yo. Así que muchísimas gracias. Sí. Y hacerte una especie de reflexión que desde el punto de vista epistemológico creo que digamos, a ver si se puede ir por ese camino, has puesto en tensión la idea de ciencia tradicional, ¿no? En donde esa convergencia y esa entre distintas áreas disciplinares ayudan a comprender el mundo en mayor profundidad. Quiero ver un poco, a ver si es que estoy interpretando bien, ¿no? Ese camino de salir de ciertos marcos epistemológicos muy tradicionales y completamente separados, aquellas visiones, digamos, aquellas tribus enemigas absolutamente, entre lo humanístico y lo más científico, que parecía que iban por carriles paralelos, que no se cruzaban, que no podían entrar en un diálogo,
en un diálogo que justamente ayude a resolver los problemas del hombre, ¿no? Y de la humanidad. Y creo que este tipo de forma de concebirlo rompe con todo aquello y nos lleva hacia otro lugar. ¿Es así? Totalmente. Digamos, no soy el primero, obviamente. Hay una corriente de empezar a ver la misma realidad que habíamos visto durante mucho tiempo de otra forma. Pasa con evaluar los géneros o pasa con evaluar lo que llamamos razas, que vos de pronto empezás a ver y decís, pues, yo soy igual a todo el resto. Y todo lo que decís de ese antagonismo histórico tiene que ver más con una intención de, primero con la especialización, cierta, que es fundamental para el progreso, pero que no nos debe hacer olvidar que los grandes avances se hacen uniendo, ¿no? Y que el universo no se organiza como las universidades. O sea, que una carrera está acá y la otra está en otro edificio es accidental, es un artificio taxonómico de nuestra mente, cuando en realidad todo está unido, ¿no? Pero no es que todo tiene que ver con todo, esa frase, digamos, es un vacío, sino que hay puntos de intersección fuerte en la búsqueda, y cuando, digamos, Thomas Kuhn empieza a analizar esto, Gerard Holton empieza a mirarlo, y yo, digamos, cuando me empecé a buscar por mi lado esas uniones y a empezar a descubrirlas de a poco, encontré que hay una comunidad de gente que estudia esto y que tiene ejemplos. Tengo muchos más, digamos, los colecciono estos ejemplos, pero de instancias en las que vos te das cuenta que la mayor parte de los grandes avances tienen que ver con nociones subjetivas. Después, por supuesto, tiene que estar sometida al arbitrio del empirismo, digamos, ¿no? Pero el hecho de que lo bello sea verdadero nos está diciendo que es justamente una creación de la mente, que para controlar la naturaleza y para describirla hemos elegido una manera de dibujarla, que tiene que ver con nuestros sentidos y que funciona, y que si tuviésemos otros sentidos tendríamos otra ciencia y quizás la tecnología parecida, porque la tecnología es anterior a la ciencia, muy anterior, ¿no? O sea, se hacían instrumentos musicales antes de saber cómo se funciona el fuego, y se fabricaban un montón de... La ciencia tiene 500 años, la tecnología tiene 10.000, ¿no? O más. O sea, hace 1 millón de años se descubrió el fuego, digamos, el hombre, el Homo sapiens. Antes del Homo sapiens había fuego. Y es una tecnología, ¿no? Entonces, la estructura conceptual que hemos encontrado para describirla está informada profundamente por los mismos... Y el arte, y van y vuelven, ¿no? O sea, las corrientes artísticas también reflejan mucho eso. Uno se olvida de que, por ejemplo, el impresionismo... no sé si escucharon hablar de un tal C.F. Rand, R-A-N-D. Es el inventor del pomo, del tubo que él era pintor, trabajaba con Morse, inventaban cosas. Entonces él inventó para decir, ahorita podemos salir a pintar, porque antes se usaban vejigas de animales para meter el pigmento, qué sé yo. Cuando inventa el pomo, de pronto se puede salir a pintar afuera. Y ahí empieza el impresionismo. Como derivado del invento del pomo 1840, 50 años antes de que Colgate le compre la patente y le invente la tapita, y bueno, ahora usamos los dientes blancos, pero durante 40 años era el invento del coso, y hay un físico que explica la teoría del color, porque había una gran confusión sobre la teoría del color hasta el siglo XIX, no se entendía la diferencia entre color aditivo y color sustractivo, y los físicos empiezan a entenderlo, los impresionistas lo leen y empiezan a decir, yo puedo hacer puntitos y ver qué pasa si hago puntitos y los sumo aditivos, como lo que sería la pantalla digital, y empieza el puntillismo informado por los avances de la teoría del color de ese momento, ¿no? O sea, hay un ida y vuelta muy fuerte, ¿no? que a veces lo ignoramos. Bueno, hago yo muchas gracias, Alberto, por la conferencia. Varias ideas que son importantes para un poco la reflexión nuestra, ¿no? La primera es esta de que hay distintos estilos en la actividad científica. Eso se relaciona también, te lo pregunto, ¿no? con la cultura que uno utiliza
para poder hacer la construcción científica. Yo me acuerdo de una conferencia de un médico chino, viste, en el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, que explicaba cómo mide la medicina china la tensión corporal. Decía, cómo se toma la tensión corporal. Entonces hay una tensión alta, media y una baja, ¿no? Y no está asociada a la idea de la cuerda, como en Occidente, en la medicina occidental. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen una cultura mucho más holística, de vincular el cuerpo con el entorno. Entonces, la manera de medir la tensión no está representada por una cuerda, sino por una curva. Bien. ¿Cierto? Que tiene cierta profundidad y que de alguna manera te conecta con el entorno. Es un buen ejemplo para mí, siempre Claro. lo tengo como un ejemplo para mí, de cómo pensar lo mismo, pero desde lugares completamente diferentes. Eso es una primera cuestión. Después la otra cosa que me pareció interesante es esto que decís, todas las disciplinas tienen más o menos las mismas búsquedas. Se ve en el derecho, ¿viste? Todo lo que dijiste de la regularidad, la simetría y demás, existe dentro del campo de la teoría jurídica. Los juristas hacemos exactamente lo mismo. O sea, buscamos las regularidades, tenemos una técnica para pensar las regularidades y para interpretarlas y después buscamos las simetrías también, buscamos las analogías, o sea, tenemos búsquedas parecidas a las que puede tener otra disciplina, ¿no es cierto? Te acaba la pregunta. ¿Vos por qué pensás que si tenemos búsquedas regulares, digamos, o sea, que son similares en las distintas disciplinas, después hay tanta desconexión al momento de pensar los grandes problemas? ¿Eso está vinculado a lo institucional o no? Ahí te llevo a otro terreno que no es el de tu Y yo creo que conferencia. tiene que ver con lo sociológico, con los territorios, con el ego, con las prioridades, con una serie de cosas, ¿no? La ciencia es una estructura para mí sumamente humilde y sumamente participatoria y colectiva, pero los individuos que la construyeron como disciplina está llena de historias de cuchillos y de que Newton que Hooke, ¿no? Les destruyó todos los retratos porque no quería que desaparezca de la historia, porque no les reconoció las elipses, el otro que quiere que yo soy el primero, vos sos el primero, no, yo soy el primero de hacer esto, pero en el fondo hay una cosa de aprobación, una catedral colectiva que se va construyendo, que en el fondo es de humildad, porque cada cosa que vos haces tiene que estar aprobada por el conjunto, o por lo menos por un conjunto, ¿no? Y ahí está la sociología de la física también, de la ciencia, ¿no? Que es occidental y que es blanca y europea, pero en esa búsqueda son empresas humanas que buscan en el fondo la verdad, ¿no? Alguna búsqueda de la verdad, y en esa búsqueda de la verdad aparece la poesía, como aparece la física, como aparece la música y de describir la naturaleza, ¿no? Porque en el fondo hay una frase de Georgia O'Keeffe que a mí me encanta, me gusta más que su pintura, la frase que está en el Museo de Santa Fe de ella, el otro Santa Fe, que dice que el realismo no existe, ¿no? Que toda descripción tiene una síntesis, una simplificación. Y Galileo lo que hace es eso, simplifica el aire, porque yo le hablé de la caída de los cuerpos, pero no, los cuerpos no se caen, no se aceleran uniformemente porque está el aire, ¿no? O sea, si yo tiro un bollo de papel, no cae a la misma velocidad que un papel, que la hoja. La hoja cae así, porque en el vacío caerían los dos a la misma velocidad. Galileo dice, voy a sacar el aire de acá, voy a simplificar el asunto, ¿no? Y en todo dibujo hay una simplificación. Por más realista que sea, tenés que simplificar algo, y en esa simplificación hay una síntesis, ¿no? En fin, yo creo que sí, hay todos los mecanismos tiene que ver me parece a mí, con la actitud humana, si bien la ciencia es individual, versus esa búsqueda colectiva que es el arte en el fondo, ¿no? Si uno ve los movimientos, ¿qué es lo que legitima una obra de arte? Bueno, qué sé yo, ¿no? El galerista que no quiere venderle al ruso billonario porque lo va a llevar a su casa y no lo va a mostrar en el museo, entonces el valor de esa obra no va a subir. Entonces tiene que venderle a alguien que compre, que la vaya a mostrar, etc. Y eso termina haciendo que la obra sea buena, ¿no? Entonces hay mecanismos muy complejos, ¿no? Que tienen que ver con
Hay una dualidad ahí entre el egoísmo individual y el altruismo colectivo, me parece, ¿no? Hola. Voy a intentar hablar un poquito, pero si no conseguí hablar bien, Te entendemos. nos entendemos, sí. Voy a intentar contribuir, no sé si conoces algunas alegorías matemáticas de Platón, que son alegorías matemáticas musicales. Ajá. Hay un libro llamado de Pythagorean Plato, Sí, 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 sí. que habla varias, pero en verdad só consegui entender una, que es más fácil para mí, ¿eh? Que es la alegoría del tirano, que Plato, no sé si habla Platón se habla, no sé. Platón, sí, que habla que el tirano es 729 veces más infeliz que el filósofo. En este número, quería decir que el número 9 es el número en la escala, la afinación pitagórica, es la afinación el número 9 se dice la segunda mayor. ¿Sí? Entonces, al cubo se da 729, que se daría el trítono. Sí. Entonces, es una especie de... Pero estaba ya... después, estudiando algunas cosas para mi doctorado, que estaba leyendo un verbete sobre música turca, que en la parte teórica de la música, no exactamente práctica, pero teórica, el músico en cuestión era un verbete de 1917, que se utilizan en la música turca y para él y en la música árabe en general, exactamente los comas pitagóricos que están en ese. Entonces, no sé si conoces esa analogía. Si conoces Sí. Pasa que la coma pitagórica sería la escala natural. El temperado es lo artificial. Sí. O sea, vos llegás a la coma pitagórica construyendo quinta sobre quinta sobre quinta sobre quinta 12 veces. Exacto. Entonces, podés seguir también y hacer más de 12. Pero lo que me pareció interesante es que los cuartos de tonos para los árabes son regidos teóricamente por la cuestión pitagórica. Esto me pareció muy interesante. Lo que pasa es que cuando haces esa escala cuesta hacer armonías. Claro, porque pero es la música india también. Claro, la música india puede tener 22. O sea, muchas gracias por el comentario, Diego. Bueno, muchas gracias por la charla, estuvo súper interesante. No, yo quería hacer unos comentarios y también preguntarte qué opinabas. Bueno, en relación a lo que decía Gonzalo también, como que hay una idea, bueno, que vos nombraste lo de la especialización, una idea un poco de segmentación histórica de la ciencia, digamos, y una cuestión de lenguaje y de métodos, que eso lleva también a evitar ciertas relaciones entre disciplinas. Y que tal vez ahora, y pensando un poco también lo que se hablaba ahí, que los chicos hablaban de emergencia y demás, digamos, hay como no sé si es tan novedoso, pero sí se empieza a ver esta idea o a trabajar o pensar esta idea desde los sistemas complejos o de la teoría general de sistemas, y que es como una idea un poco transdisciplinar y que empieza a juntar distintas áreas, tal vez en una teoría común que puede ser la teoría general de sistemas, pero pensando en esa idea de complejidad y de entender los fenómenos, digamos, desde otra mirada, digamos que, de a poco, un poco con la tecnología, etcétera, está surgiendo. Si podías hacer algún comentario, si tenías algún comentario sobre eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Más aún, yo hace unos años estuve embarcado en la creación de un instituto de sistemas complejos en Argentina, y de hecho ese cuadro de George O'Keeffe lo vi cuando fui a Santa Fe, donde está el Instituto de Sistemas Complejos, y invité a la directora y todo acá, pero no tuve la energía de Gonzalo para llevarlo adelante, porque las fuerzas laterales fueron muy grandes en ese momento. Pero es justamente en esa dirección en la que hay que ir, me parece a mí. Y los estudios de sistemas complejos surgen justamente de hacer un esfuerzo interdisciplinario para entender los fenómenos emergentes, digamos, ¿no? Así que
Mi comentario es que es... y que esto es una especie de Santa Fe Institute. ¡Ah! Y está en Santa Fe. Pero esta es una especie de... Es la misma idea de lo que está haciendo Gonzalo, ¿no? La misma idea. Así que sí. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. A mí me parece, nosotros del Instituto Superior de Música, cuando hablamos con los alumnos, nos parece muy interesante siempre cómo resolvió la música la relación entre la ciencia y la tecnología y el arte. Y esto de cuando uno hace un disco, por ejemplo, cómo se aprovechan esa información que nosotros tenemos incorporada, que nos llevó 100.000 años de supervivencia para hacer un disco. Digamos, el primer ejemplo que solemos dar es, si yo tengo que mezclar una banda de rock y tengo que mezclar a un cantante que está susurrando contra guitarras distorsionadas muy fuertes, es, si nosotros estábamos en una cueva hace 10.000 años y unos osos gritaban desde el fondo de la cueva, obviamente íbamos a prestar atención. Pero si se movía una serpiente, moviendo unas hojas cerca nuestra cabeza se iba a olvidar de los osos y iba a pensar en la serpiente que estaba cerca. Eso es lo que usamos para mezclar un disco, es tratando de llevar la cabeza en eso. Y esa mezcla de entender qué pasa, primero ver qué nos pasa y después tratar de entenderlo, y en un ambiente multidisciplinar. Yo tengo 29 años en el CONICET y otros tanto haciendo teatro y cosas de música, así que conozco bastante bien los ambientes, y ese orden es muy importante. Hay un caso muy interesante en Viena, que trataban de reconvertir los teatros para, la mayoría de los teatros chiquitos que había, solamente podían tener cuartetos de cuerda, no le daba la acústica para hacer otras obras. Entonces se pusieron a pensar cómo lo hacían. Y un hecho bastante interesante es que lo llaman, acustizan todo el lugar, lo hacen que absorba absolutamente. Y después empiezan a poner parlantes por todos lados para simular que el ambiente era mucho más grande, por ejemplo, para poner sinfónica y para poner ópera. Y le arman el sistema y los llaman a Barenboim y le preguntan si sonaba bien. Y dice, horrible. Y yo leí el artículo original, no sé, una revista finlandesa, que los tipos dicen, lo odiaron al tipo, diciendo, este tipo es un retrógrado que no quiere. Pero bueno, era un referente y se tuvieron que volver a estudiar qué pasaba. Y se dieron cuenta que con la ópera había otra cuestión más que era el lenguaje. O sea, te dormías. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si alguien te está hablando al lado o la cercanía. Nosotros nos olvidamos, podemos estar en un restaurante y estar hablando un montón de gente y vamos a escuchar al que nos está hablando al oído. De hecho, una técnica que hay gente que escucha en la mesa del lado, ¿no? Pero tiene que hacer un esfuerzo extra. Sí. Naturalmente no se da. Y a mí me ha pasado, yo lo he usado en estadio de 20.000 personas. Si vos le simulás por un patrón de frecuencias, es muy bueno, el oído junto con la cabeza es muy buena para tomar patrones, es muy bueno para los tiempos, no es bueno para las alturas, porque para eso tenés que prepararte, pero sí es bueno para los tiempos, tenemos 1 milisegundo de diferencia y sabemos exactamente de dónde viene el sonido. Hace 100.000 años que nos preparamos porque era lo que nos salvaba. En una selva no podíamos ver qué pasaba a 50 metros del tigre, veíamos el ruido y teníamos que reconocerlo. Son patrones que aprendimos a construir. Y si uno hace un proceso que tiene que ver con ecualización y tiempo, la gente, tenés 20.000 personas que te están escuchando y no te pueden dejar escuchar. Porque si alguien te habla al oído, le vas a prestar atención. Tiene que ver con esto del lenguaje, ¿no? Y de entender. Entonces, me parece bastante interesante cómo primero se escucha, primero se ve el fenómeno y después se lo resuelve. En el ambiente científico muchas veces también se trata de acomodar. Tiene que ver con esto de que sea lindo y después tratás de que encaje en tu fenómeno, también a veces es un problema. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra reflexión o pregunta?
Gracias.